Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Ya, estupendo. Buenos Eh, días. hola, voy a proyectar. Hoy día les vamos bueno, espero que hayan tenido una buena semana de descanso, que vengan con las pilas recargadas, ¿no es cierto? Y que ya vamos a retomar. Hoy día les voy a mostrar, déjenme compartir pantalla para mostrarles. Dame un segundo. La pregunta 3 que nos queda pendiente, ¿sí? La deberíamos estar subiendo hoy durante el día. No sé si ahí se está proyectando el Word. ¿Sí se ve? Ya. Entonces, quería comentarles un poquito cómo la vamos a trabajar. Es un trabajo, o sea, es una pregunta grupal, ¿ya? La idea es que ustedes busquen un proyecto en mercadopublico.cl, cualquier proyecto que les interese estudiar, y realicemos un análisis de las especificaciones técnicas en lo referido exclusivamente a lo que es hormigón. Ya ahí, por favor, yo les voy a mostrar un ejemplo ahora, pero obviamente no se van a involucrar ni en lo que es terminaciones, ni el acero de refuerzo, ni nada que tenga que ver con otras partidas, ya solo lo que es hormigón. Y aquí les di yo un paso a paso para que lo tengan en cuenta. Elegir un proyecto donde el material preponderante sea de hormigón armado, ¿ya? Y el proyecto que no sea habitacional. Puede ser un hospital, puede ser un consultorio, puede ser un puente, puede ser cualquier construcción no habitacional, ¿ya? Un pavimento también podría ser. Y la idea, porque lo que está en mercado público en general habitacional es de albañilería mucho, así que no nos vamos a considerar los proyectos habitacionales. En el punto 2 hay que describir en términos generales el proyecto indicando el número del proyecto, el identificador, ya, por ejemplo, edificación en altura para uso de oficina, 10 pisos, 3.500 metros cuadrados, hormigón preponderante corresponde a un G35 y lo que indique la especificación, ¿no es cierto? Y ubicada en la ciudad de XX, para ubicarlo geográficamente en sus condiciones de exposición, ¿ya? Entonces, en el punto 2, básicamente que describan adecuadamente el proyecto. En el punto 3 es que aquí solamente van a copiar el texto de las especificaciones técnicas, control C, control V, nada más, las tienen que copiar, de modo que cuando revisemos el trabajo podamos tener rápido acceso a esa información. Y en el punto 4, para las partidas de hormigón relevantes, debe realizar un análisis comparativo entre lo que indica la especificación técnica y lo que indica la norma chilena de 170 del 2016. En este sentido, es importante considerar solo las siguientes etapas de análisis, tampoco lo vamos a hacer para toda la especificación. La especificación en lo relativo a los componentes del hormigón, la especificación en lo relativo al diseño de mezclas, confección de hormigón y aspectos de durabilidad. C, comparación entre lo que indique la especificación técnica y la norma en lo relativo a transporte externo e interno. Cuando hablamos de transporte externo, estamos hablando de si se utiliza hormigón premezclado. Yo tengo el hormigón que llega a la obra, ese es el transporte externo, y tengo el transporte del hormigón dentro de la obra, y eso es transporte interno, ¿ya? Y al final, la última etapa del paso acá es una propuesta de especificación técnica corregida, considerando las mismas categorías que evaluaron acá en estos 3 puntos, ¿ya? Las mismas se las incorporé ahí. Ustedes deberían corregir o analizar, ¿cierto?, cómo van a redactar esa especificación con estos cambios, ¿ya? Se va a poner
algún puntaje por presentación, por orden, por seguimiento de la pauta de trabajo y por la expresión del análisis. Ya, esa es la pregunta 3 que se trabaja en grupal. ¿Alguna duda, chiquillos? Hola. No, profe, yo no tengo ninguna duda. ¿No? Ya. Lo estaríamos subiendo durante el día esto para que ustedes lo tengan y recuerden que el día jueves debiera haber una sesión de consulta con los profesores auxiliares y vamos a dejar la entrega para el próximo viernes. No, no este viernes mañana, sino que el viernes, viernes, ya estamos aquí, el viernes 6. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Ya. Oh, profe, pero el viernes 6 este bien, el próximo bien. Claro, este viernes 30, el que sí, el viernes más próximo es viernes 30, Ya, sería con ya. entrega para el viernes 6. Y ahí, de todas maneras, en las mismas sesiones del lunes y del viernes me pueden ir preguntando si les van apareciendo alguna otra duda. ¿Ya? Eso, pues, no sé si ahí está los puntajes que se va a asignar a cada parte, ¿cierto? Si bien, por ejemplo, esta que no tiene puntaje, es solo copiarla, obviamente no voy a dar puntaje por eso, pero la necesito para poder ir revisando más rápido, si no tendría que pedirle que me mandaran el archivo y ya ahí ya se hace más engorroso. Les voy a proyectar ahora un ejemplo de especificación técnica para que no queden dudas de lo que estamos hablando. Ya, denme un segundito porque por aquí tenía abierta una. Esta parece que era. Ahí, sí. ¿Se ve lo que estoy proyectando o seguimos pegados en el Word? No, profe, sí se Ya, ve. profe. Ya. Por ejemplo, aquí está una especificación técnica donde se parte hablando de, por ejemplo, aquí el cemento, ¿qué cemento? Se habla de, espérenme, voy a subir un poquitito acá. Aquí hablan de las armaduras, de varios aspectos en general. Entonces, la idea es que ustedes se vayan a los temas de hormigón propiamente tal, ¿ya? Ahora también parece que acá en la prueba se los puse en la pregunta, sí, que esta misma especificación técnica vamos a usar para el control 2 en lo relativo a la colocación del hormigón, es decir, también vamos a hacer el mismo ejercicio de analizar la especificación desde la perspectiva de la colocación, ¿ya? Desde las tolerancias, por ejemplo, aquí ya sería un tema, en este caso, de temas de colocación, ya de desmolde, de simbre, todo eso lo vamos a ver en el control 2, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, para que también lo consideren cuando elijan el proyecto, consideren que en el control 2 vamos a efectivamente ver todo lo que tiene que ver con esta parte de moldante, retiro de moldajes, etc. Ya, acá. Por ejemplo, en hormigones, esta especificación dice que la mezcla, bueno, la colocación en obre curado será según la 170. Acá dice, el tamaño máximo de los arios será 1/3 del espesor del elemento armado, como máximo 4 pulgadas para fundaciones y 3 pulgadas para el resto de los elementos. Entonces, esto, por ejemplo, es de dosificación, este párrafo, ¿ya? Dice que se tienen que medir en peso, ¿cierto? Porque estamos hasta la etapa, aquí, esto es fabricación de hormigón. El mezclado del hormigón puede realizarse en planta central fija, o sea, aquí hay hartos temas de fabricación de hormigón también. Aditivos,
los ensayos para elementos densamente armados se puede aumentar la plasticidad, mejorar la docilidad y disminuir la segregación, y se recomienda el uso de algún fluidificante, el cual deberá ser de marca conocida, etc. Entonces aquí se aborda el tema desde la perspectiva del hormigón. Por ejemplo, cuando yo hablo de hormigón preponderante, en este caso estamos hablando de hormigón fundaciones sin armar. Me dice que me piden un H15, ¿ya? Bueno, estas son del 2000, me parece que del 2016 estas especificaciones, porque están todavía en H. Nosotros hoy día deberíamos trabajar todo en G, pero estos hormigones son de baja resistencia, por lo tanto no son el hormigón preponderante. En este caso el hormigón preponderante vendría siendo el H30, que equivale a un G, ¿cierto? 25, ¿ya? Y con un 90% fracción defectuosa, es decir, un 10%, perdón, un 90% de nivel de confianza, es decir, un 10% de fracción defectuosa, ¿ya? A eso me refiero con hormigón preponderante. Acá, por ejemplo, me hablan de los conos que van a tener de colocación. También ahí ustedes tienen que evaluar si por especificación es importante que se incorpore el tema de los conos, de acuerdo a lo que hemos hablado con las sesiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí también esto tiene que ver con la descarga o los tiempos de descarga, etc. Velocidad de colocación, por ejemplo, para los moldajes, eso también tiene que ver con el transporte, etc. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Ya. Estupendo. Voy a volver entonces a la PPT y según mi registro quedamos en la 33 del apunte 2. Me voy a ir para allá para que me vayan comentando si es que es efectivo eso que quedamos en esa. Lo último que vimos fue el cono, la toma de cono, ¿se acuerdan? Fue hace tanto tiempo. Quedamos en la toma. Sí, dime. Creo que Dime. habíamos quedado en colocación, compactación y curado de hormigón. Ah, para partir con eso. Ya, entonces, vimos, por ejemplo, esto, voy a ir pasando, eso lo vimos, sí, ¿verdad? La guía de despacho la vimos. Sí, profe, seguimos Ya. eso. Ya, entonces, como les decía, esta pregunta 3 aborda todo lo visto hasta antes de esta diapo, ¿ya? Para que lo consideren dentro de su análisis. Ahora ya vamos a partir con lo que es colocación, compactación y curado de hormigones, que es el procedimiento más bien logístico del hormigonado. ¿Ya? Es importante establecer que mucho de la productividad que podamos lograr en obra tiene que ver con la productividad de los procesos de hormigonado, ¿ya? ¿Sobre qué tenemos que tener ojo o tenemos que considerar? Los moldajes, principalmente, bueno, hoy día se está usando mucho lo que es el moldaje industrial, ¿ya? Uno arrienda los moldajes o compra los moldajes. Estos moldajes, yo les voy a, de ahí lo reviso. Les voy a mandar por el foro un link de un video que dura cerca de 30 minutos que tiene que ver con los moldajes, ¿ya? Para que por favor lo revisen y lo podamos discutir el día viernes, ¿ya? En ese video aparecen algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de la consideración para los moldajes, ¿ya? Yo puedo tener moldajes, como les decía, moldajes industriales, que básicamente están compuestos por bastidores de algún material. Ya hay unos bien modernos que son de aluminio, que son súper livianos, etcétera, pero son moldajes que tienen un bastidor
y uno le coloca lo que se denomina la placa fenólica, que es una placa muy parecida visualmente a lo que son la melamina de los muebles, para que se hagan una idea, es parecida a eso. Y esa placa se coloca en estos bastidores y me entrega los moldajes, ¿ya? Estos moldajes, obviamente, tienen que tener condiciones de seguridad, por ejemplo, mientras más fluido el hormigón, el moldaje tiene que ser más robusto, porque se genera mayor presión. También, por ejemplo, si tengo una mayor capa de hormigonado, una mayor altura de hormigonado, puesto que si una capa de hormigonado, porque si yo tengo una capa de hormigonado de 1 metro, genera distinta presión a si yo tengo una capa de hormigonado de 4 metros, ¿ya? Por ejemplo, no sé si me siguen en ese análisis que les estoy comentando. Perdón, chiquillos. Entonces, básicamente, el tema de los moldajes, que lo vamos a ver acá, algunos aspectos generales, pero yo les voy a mandar ese link para que lo tengan y lo puedan revisar de aquí al viernes. En cuanto a la colocación, tenemos varios aspectos, algunos que están normados, otros que son recomendaciones, ya que tenemos que evaluar, puesto que la colocación es la faena donde nosotros nos aseguramos el posicionamiento de los elementos que están embebidos en el hormigón, ¿ya? Después tenemos la etapa de consolidación o compactación, que tiene que ver o que tiene relación con generar la mejor compacidad posible en el hormigón y eliminar el aire que pueda tener o que haya arrastrado cuando yo lo estoy vertiendo dentro de los moldes, ¿ya? Después está la etapa de terminación, que obviamente va a depender, por ejemplo, en un pavimento. Esta etapa es una etapa súper relevante, puesto que hacemos, ¿cierto? Por ejemplo, en un pavimento hacemos los cortes, cepillamos, hacemos varias cosas para darle la terminación que se requiere al hormigón. Pero en un muro, por ejemplo, si es un hormigón a la vista, en el muro voy a tener solamente el moldaje, saco el moldaje y el hormigón quedó operacional. Y la etapa de curado, que tiene que ver con la protección que yo le doy al hormigón mientras está en los inicios del desarrollo de resistencia, ¿ya? ¿Qué necesito para generar esta mayor productividad en estas distintas etapas del hormigonado? Necesito primero mano de obra con conocimientos, con habilidades y con actitudes. Es decir, cuando nosotros hablamos de que la cuadrilla de hormigonado siempre va a intentar colocarle agua al hormigón, es función de los profesionales en obra que puedan transmitir a la mano de obra que eso es una práctica que está enfrentada a las resistencias del hormigón. Y por lo tanto, no es que uno como profesional le diga no le coloque agua porque no le quiere que le coloque agua. Básicamente, el no colocarle agua implica que estamos respetando la razón agua-cemento y que estamos cuidando la resistencia de diseño, ¿ya? Por lo tanto, aquí las competencias laborales son súper importantes y en ese sentido yo quiero ser bien reiterativa de que una buena obra la marca el profesional que está a cargo de esa obra. O sea, una obra ordenada, una obra que cumple los procedimientos, una obra donde no se le agrega agua al hormigón, por ejemplo, eso, los lineamientos lo entrega el profesional, el administrador del contrato, ¿ya? Apoyado, por supuesto, con un buen jefe de terreno. En cuanto a la colocación del hormigón, comentarles que, bueno, aquí tenemos el típico gráfico, ¿cierto? La ley de Abrams, la relación resistencia a la compresión con la relación agua-cemento, donde a medida que aumenta el agua, disminuye la resistencia y por lo tanto esa es la importancia que tiene el no agregar más agua de lo que indica el diseño. Si ustedes se fijan acá, tenemos, y esta laminita también la repetimos cuando hablamos del curado del hormigón. Acá tenemos un hormigón con una razón agua-cemento alta, es decir, mucha agua, y en un proceso muy incipiente de lo que es la hidratación del cemento. Y en este caso tenemos un hormigón con una razón agua-cemento baja, es decir, menos agua, ¿cierto? Pero con en el mismo avance de hidratación del cemento.
Y si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos más enlazamiento, más entrelazamiento de las distintas partículas de cemento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa a medida que va hidratándose el cemento? Vamos generando de esta situación a esta situación. Es decir, más cristales, más aristas, más puntas se forman en las partículas de cemento cuando se genera la hidratación. Estas se entrelazan y tenemos un desarrollo de resistencia. Entre esta que está acá, donde dice razón agua-cemento baja, al 60% hidratada, o sea, el 60% está el proceso de la hidratación del cemento al 60%. Y en esta lámina está el proceso de hidratación del cemento al 100%. Entre el 60% con la baja razón agua-cemento y el 100% con la baja razón agua-cemento, ¿cuál de estos dos hormigones, entendiendo que lo gris son las partículas de cemento y las puntas son lo que se genera de la hidratación del cemento? La pregunta es, ¿cuál de estas dos tiene mayor resistencia? ¿Ya? Y la respuesta es esta, porque aquí tenemos un proceso de hidratación que va de acá a acá, que esto es en el tiempo, pero si yo pierdo agua en el proceso, no se genera la hidratación y queda como a medio camino, ¿ya? En cuanto a la importancia de la colocación del hormigón, chiquillos, si hay alguna duda, por favor me la hacen saber. No quiero ponerlo en modo presentación porque me voy a negro con el chat y con los asistentes, pero por favor ahí ustedes me interrumpan cuando estimen pertinente. Déjenme poner aquí la otra pantalla en caso de que haya algo. Eso, ya. La importancia de la colocación tiene que ver con, primero, mantener las dimensiones y la forma geométrica del elemento que estamos hormigonando. Por supuesto que si el calculista me ha dicho un espesor de un elemento, yo con la colocación debo respetar ese espesor del elemento. Con cierta tolerancia en todo caso. En cuanto a mantener la segunda función, es mantener la homogeneidad y monolitismo del hormigón. También aquí considerar que el calculista, cuando realiza el cálculo estructural de un muro, por ejemplo, él considera que el muro es monolítico, es un muro, no son pedazos de muro. Y por lo tanto, para su adecuado comportamiento estructural, nosotros en la construcción tenemos que efectuar este hormigonado de modo que el elemento sea monolítico, ¿ya? Y la tercera función, o la tercera condición importante que debemos considerar es que no podemos tener desplazamientos o deformaciones de armaduras o elementos que están embebidos en el hormigón. ¿Cuáles podrían ser estos elementos? Alcantarillado, electricidad, tuberías de gas, corrientes débiles, losas radiantes, etc. Hay un montón de elementos que se establecen, ¿cierto?, como parte de la construcción y que el hormigón va a tener que, de alguna manera, respetar esos espacios. Entonces, para lo que es la planificación del hormigón, la planificación de la colocación, es importante que realicemos como primer punto la cubicación, ¿ya? No sé si se recuerdan de lo que vimos en la clase anterior, en la norma 1934, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa norma? ¿Se acuerdan lo que hablamos respecto del rendimiento? ¿Alguien? Aunque no se acuerden. Yo no me acuerdo, profe. No, ya. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de que, por ejemplo, yo compro 7 metros cúbicos y la pregunta es, ¿me llegan los 7 metros cúbicos?
¿Me llega efectivamente esa cantidad de hormigón? Más o menos 3% era. Más o menos 3%. Entonces, en la cubicación, yo no puedo pedir muy bien. Ay, ¿quién fue que habló ahí? Yo, profe. Gonzalo, ya. Gonzalo, sí. Gonzalo, más o menos un 3%. Por lo tanto, yo en la cubicación no puedo pedir, si la cubicación me da 5 metros cúbicos, yo no puedo pedir 5 metros cúbicos. Yo tengo que pedir 5 metros cúbicos más al menos un 3%. Al menos un 3%. Ahora, ¿cuánto más de más pido? En general está asociado un poquitito a los cálculos de las pérdidas de cada constructora, ¿ya? Y en general va del orden de un 5% más. En la mayoría de los casos por ahí anda, ¿ya? Pero hay que considerar que yo tengo que pedir más hormigón. Entonces, la cubicación, si bien por norma la cubicación se realiza geométrica, exacta, precisa, cuando yo voy a pedir el hormigón, tengo que acordarme de pedir al menos 3% más, ¿ya? Acá yo siempre hago una broma al respecto porque muchas veces ponen al estudiante en práctica a cubicar y pedir hormigón y pide las cantidades justas porque la cubicación es geométrica, ¿ya? Pero hay que recordar que se tiene que pedir un poquitito más. En cuanto a la elección del hormigón, si bien yo voy a elegir el hormigón en términos de colocación, recuerden que hay parámetros que no puedo cambiar. ¿Se acuerdan cuáles son esos? ¿Se acuerdan que los hormigones les voy a escribir acá en el chat, se ponen como, o se escriben, o su nomenclatura es algo así? ¿Sí se recuerdan de eso? Sí, profe. Ya. Y de ahí, ¿cuáles parámetros podemos elegir? Estamos hablando desde la construcción. ¿Cuáles podemos elegir y cuáles no podemos elegir? O cuáles podemos cambiar, o cuáles podemos en el fondo mover, El cono el cono, ¿ya? y la resistencia no. Claro. Ahí, Camilo nos decía el cono, yo puedo modificar el cono que está asociado a una condición propia de la colocación, ¿ya? A recordar que el diseño de la mezcla tiene que responder a ese cono, no es que yo pueda cambiar el cono en obra, llegar y echarle agua y aumentar el cono, no, no es eso, sino que lo que se hace es dosificar para un cono más alto o para el cono adecuado para la colocación, ¿ya? Aquí entre paréntesis, el hormigón a medida que sube el cono es más caro, por lo tanto yo siempre compro, como constructor, siempre compro el menor cono que me posibilite la colocación. ¿Ya? O sea, si yo tengo que cubrir 15 pisos o 50 metros de bomba, por ejemplo, yo podría pedir un cono 12, pero con un cono 18 es mejor todavía, ¿ya? En términos de docilidad, de fluidez. Pero el cono 18 es mucho más caro que el cono 12, entonces yo pido el mínimo cono que es posible aplicar. ¿Ya? ¿Se entendió el concepto, chiquillos? Sí, pero pues sí se entendió. Ya. Entonces, lo que yo puedo elegir es eso y eventualmente también modificar el tamaño máximo porque en algunas oportunidades, y lo vamos a ver más adelante, yo tengo que controlar determinados defectos que quedan en el hormigón y si esos defectos yo podría reducir, por ejemplo, el tamaño máximo o sea, el hormigón, pedir otro tamaño máximo, igual va a seguir cumpliendo el tamaño máximo que indica la norma, ¿ya? Entonces, no habría problema con modificar eso. ¿Están ahí, cierto, chiquillos? ¿Sí? Ya. Es que justo me salió un aviso y pensé que había cerrado el Zoom. Recuerden que si se cierra esta cosa, volvemos al mismo link.
Ya, entonces yo lo que puedo elegir, efectivamente, cuando elijo el hormigón, es el cono y el tamaño máximo. ¿Ya? El resto, ni la resistencia, tal como decía ahí Camilo, ni la resistencia, ni la fracción defectuosa yo puedo modificarla porque vienen desde el cálculo estructural. También vamos a definir las etapas de colocación y esto tiene que ver mucho con el moldaje. ¿Ya? El moldaje, cuando nosotros, por ejemplo, en una planta de edificio habitacional, pensemos en una edificación en altura habitacional, y yo tengo, voy a hacerles aquí un dibujo solo para que me entiendan el esquema. Yo tengo la planta, o la planta bien poco original, ¿cierto? Un arquitecto no estaría muy contento con mi planta del edificio, pero la vamos a hacer así para la explicación. ¿Qué es lo que yo hago en términos de moldaje? Yo no arriendo ni compro el moldaje para toda la planta. Lo que yo hago es que divido mi planta en puestas, ¿ya? Voy a hacer aquí, el ejemplo es lo más simple que hay y lo más fome que hay, chiquillos, porque es, es muy raro que uno tenga una planta de este tipo. Se entiende, ¿verdad? Si lo que yo quiero acá es solamente, oh, no me deja cambiar los colores. Ahí sí. No, ¿y por qué me pegó eso? No, lo que yo quiero es poner esto de otro color. Entonces lo vamos a hacer rojo. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Lo que yo hago es dividir mi planta en puestas y lo que yo arriendo es una puesta, la puesta máxima, ¿ya? Y esa puesta máxima, yo, en las etapas de colocación, voy a colocar los moldajes de losa, ¿cierto? Muro, viga, etcétera, voy avanzando de la puesta 1. Después saco los moldajes y lo coloco en la puesta 2. Saco los moldajes, lo coloco en la 3 y saco los moldajes y lo coloco en la 4. Entonces voy avanzando en las puestas de la planificación que se ha considerado en construcción. Obviamente que ahí la planta que yo les hice rectangular es muy, muy fome, pero cuando tenemos, por ejemplo, si tuviéramos una cosa así, imaginémonos aquí, una planta con esta geometría, ¿ya? Porque podríamos tener una planta así, parecida. Aquí yo lo que hago es evaluar estas puestas y probablemente la puesta va a ser la misma. Pero como evalúo la puesta máxima, tomo esta que me va a servir, como es la máxima, me va a servir para las más chicas. ¿Se entiende como el concepto? Si bien la planta es bien fome el ejemplo, pero lo que me interesa es que entiendan cómo van dando el tema de las puestas. ¿Quién ustedes creen que calcula esos materiales? Ah, porque la apuesta contempla los equipos que voy a arrendar. Pues. ¿Cuántos bastidores, cuántos cangrejos, todos los componentes de mi moldaje. ¿Quién creen ustedes que calcula eso? Mis elementos de la apuesta. Vamos a hacer una encuesta, chiquillos. ¿Quién creen ustedes que calcula eso de la apuesta? ¿Están ahí, chiquillos? ¿Estoy sola? Sí, profe, estoy ahí, pero estoy Ah, pensando yo por mi ya. parte. Háblenme, por favor, es muy triste esto cuando uno habla y nadie le contesta nada. Por favor. ¿El, el constructor debería calcularlo o no? Claro, el constructor lo debe calcular, o sea, en la obra, ¿sí? Ahora, igual, Andrés, ¿quieres decir algo? Cuénteme. No, 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 no. Ya. Sígalo.
el constructor lo tiene que decidir, pero las empresas de moldaje industrial, por ejemplo, Peri, EFCO, Alsina, todas esas empresas, muchas veces entregan ese servicio adicional y calculan ellos la apuesta, en conjunto con el cliente. Y con eso, en el fondo, ganan la fidelización del cliente, pero es un servicio adicional. Esto es la responsabilidad de calcular los elementos de la apuesta máxima, es del constructor, ¿ya? Es importante que lo tengan, pero ellos hacen, de hecho tienen departamentos de ingeniería bastante robustos que apoyan todo el tema este de calcular, en el fondo es optimizar la cantidad de moldaje que yo voy a comprar o voy a arrendar. Ojo que en Chile también se trabaja mucho con moldaje comprado, industrial pero comprado, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Principalmente por la cultura chilense. Por ejemplo, la gente de Peri hace un tiempo atrás me comentaba, bueno, cuando estábamos en presencial, yo muchas veces los llevé a la visita que hacíamos en el semestre era a las oficinas de Peri. Ojalá que en algún minuto ustedes mismos tengan la oportunidad de conocer, porque ellos tienen ahí un showroom muy completo con todos los tipos de moldajes que tienen y que venden. Y ellos nos contaban en esa oportunidad que, bueno, es una empresa donde la casa matriz está en Alemania, y contaban que los alemanes cuando venían a sus visitas, así como para ver cómo estaba la empresa acá en Chile, no podían creer la cantidad de material perdido que tenían, de material destrozado que tenían en Peri cuando arrendaban los moldajes. En Alemania se arriendan, y la gente de obra los cuida, pero aquí en Chile no los cuidamos. Entonces, la política de la empresa en Chile es que la mayoría de sus moldajes los venden y no los arriendan, porque ellos tienen incluso en el mismo cobro va asociado un tema de reemplazo, o sea, cuánto de mi material vuelve efectivamente y está habilitado para volver a arrendarlo, y es muy bajo eso, porque destrozamos mucho los moldajes, y eso es por una práctica que tenemos en la misma faena. Entonces, se me fue la onda, pero estábamos hablando un poco de cómo funcionaba como el mercado de los moldajes. Por lo tanto, aquí es donde yo tengo que también definir lo que son las etapas de colocación, pensando en cómo voy a hacer la colocación del hormigón, las puestas, los tiempos que tengo que dejar los moldajes, y si tengo un juego o un cuadrante de moldajes, por decirlo de alguna manera, eso me tiene que rendir para lograr la productividad y el avance considerado en la obra en los distintos cuadrantes, ¿ya? También es importante que revisemos los procedimientos de hormigonado y considerar los recursos disponibles. Y cuando hablo de recursos disponibles, hablo, por ejemplo, de establecer cuántos vibradores debo tener en terreno, cuántos son los camiones que voy a pedir, alcanzo, si pido 3 camiones por hora, alcanzo a descargarlos efectivamente, tengo la capacidad en obra para hacer esa descarga y la compactación y el tema de los moldajes, y tengo esa capacidad. A eso nos referimos con los recursos disponibles. Chiquillos, voy a salirme porque dice esto que me queda menos de 1 minuto, y vuelvo a entrar en 2 segundos. No se vayan.